El quinto coloquio de invierno de la Red de Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara, celebrado en marzo, fue un diálogo entre autoridades gubernamentales, investigadores, académicos y líderes de la sociedad civil sobre 5 ejes temáticos decisivos para que la refundación de Jalisco llegue a ser una real innovación institucional y social. 1. Las relaciones entre poderes públicos del Estado de Jalisco. 2. Las relaciones entre el gobierno estatal y los gobiernos municipales. 3. Las relaciones entre el gobierno del Estado y la Federación. 4. Las relaciones entre el gobierno estatal y los gobiernos municipales del área metropolitana de Guadalajara. 5. Las relaciones del gobierno con las organizaciones de la sociedad jalisciense y los ciudadanos. Dicho coloquio dio como resultado una publicación donde los autores, políticamente independientes, dan voz a las opiniones, críticas y expectativas de la sociedad jalisciense. Con su venia, señorías. Damas y caballeros, la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, da la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes en mérito de la presentación del libro La Refundación de Jalisco. Para dar inicio a nuestro evento, me permitiré presentar a las distinguidas personalidades que nos honran en el presidio. Nos acompaña el maestro Luis Gustavo Padilla Montes, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, en representación del doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara. Agradecemos la presencia del maestro Juan Enrique Ibarra Pedrosa, secretario general de Gobierno, en representación del ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, gobernador constitucional del Estado de Jalisco. Agradecemos la presencia en esta tarde del doctor Luis F. Aguilar Villanueva, director del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno y moderador de este evento. Nos distinguen esta tarde los comentaristas invitados Yosadara Silva, Enrique Toussaint y Esteban Garay. Acto seguido escucharemos las palabras de bienvenida a cargo del maestro Luis Gustavo Padilla Montes, rector de nuestro centro universitario, en representación del rector general. No estoy en el mundo simplemente para adaptarme a él, sino para transformarlo. Paulo Freire. Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes. Muy estimado Juan Enrique Ibarra Pedrosa, secretario general de Gobierno y representante en esta ocasión de nuestro señor gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Estimado amigo doctor Luis F. Aguilar, director del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno, y quien en esta tarde fungirá como moderador de esta presentación, muy distinguida Yosadara Silva, Enrique Toussaint, Esteban Garay, señor el rector general de la Universidad de Guadalajara, Miguel Ángel Navarro. Es un honor que nos acompañe junto con las y los rectores de los centros universitarios que nos acompañan. Es un honor también saludar a Javier Orendain, de Cámara de Comercio de Guadalajara, a la diputada Mara Robles Villaseñor, a tantas distinguidas personas que hoy están aquí reunidas de los 3 poderes públicos, de la sociedad en general, particularmente al cuerpo académico de la Universidad de Guadalajara y especialmente a ustedes, estudiantes de los diferentes centros universitarios y particularmente del CUSEA, que hoy nos acompañan. Agradezco
la generosidad que han tenido para que el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas sea el lugar propicio para asistir a este trascendente momento en estricto apego a la vida académica de nuestra Universidad de Guadalajara. El 12 de octubre de 1925, Jalisco vive impulsado por los destacados miembros del llamado Círculo Bohemio formado por el entonces gobernador Guadalupe Zuno Hernández, el ingeniero Juan Salvador Agraz Ramírez de Prado, Enrique Díaz de León, primer rector de la Universidad de Guadalajara, Juan Campos, Aurelio Aceves, Catalina Vizcaíno, Ignacio Villalobos, Agustín Basabe, Irene Robledo García y Adrián Puga, entre otros, la refundación de la Universidad de Guadalajara, con el anhelo de llevar a la educación, al crecimiento y al desarrollo de nuestra entidad para acuñar con toda inspiración a las futuras generaciones bajo el lema Piensa y Trabaja. Desde entonces, la Universidad de Guadalajara ha estado presente en las grandes transformaciones sociales de nuestro Estado y particularmente de nuestra nación. No se entendería el importante papel y liderazgo de nuestro Estado que él mismo ha mantenido por años en el occidente del país y en toda la República Mexicana, sin el trabajo y la colaboración conjunta de nuestra comunidad universitaria con los distintos órganos de gobierno de nuestro Estado. Por ello, resulta clave señalar que en la actualidad el tema de la refundación no es ajeno a nuestra comunidad, ya que emanamos de ese proceso, un nuevo acuerdo que volvió a dar la vida institucional, el orden, el sentido y el compromiso para convertirnos en la segunda universidad más importante y grande del país, orgullo y esperanza de un mejor futuro para miles de ciudadanos que se han formado en sus aulas. Dicho lo anterior, en pleno siglo XXI, conociendo la historia de nuestra casa de estudios, las aportaciones en la vida pública de Jalisco, reconociendo a la Universidad de Guadalajara como el centro de pensamiento más importante e independiente de Jalisco, resulta seriamente complicado e incluso hasta inimaginable pensar en la ausencia de nuestra universidad en las iniciativas transformadoras de la vida pública, en particular de los jaliscienses, aquellas transformaciones que van más allá de un simple reordenamiento del gasto e inversiones públicas, del rediseño de políticas y o programas públicos, sino que busca la realización de acciones que tengan por objetivo principal el reordenamiento de las relaciones entre los poderes y la sociedad, como es la iniciativa cívica impulsada por el gobernador constitucional de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, titulada La Refundación de Jalisco. Pero algo que sin duda se encuentra presente en el imaginario colectivo y en el marco de este gran llamado que el señor gobernador ha hecho a todos los jaliscienses, se encuentra en la siguiente pregunta: ¿qué es la refundación de Jalisco? Preguntas como ¿cuáles son sus objetivos, sus dimensiones y compromisos? Nos hemos hecho todos los días los ciudadanos, los universitarios y los no universitarios. Sin duda, cada persona desde su localidad, formación académica, posición económica y experiencia de vida podrá constituir una respuesta distinta, pero estoy seguro que todas ellas orientan hacia la idea de un proyecto que busca resolver con los ciudadanos el agravamiento de los problemas públicos de todos los jaliscienses. En el libro, el doctor Luis Aguilar, particularmente en el apartado de la presentación, describe cronológicamente y de manera clara qué es lo que el gobernador Enrique Alfaro entiende por refundación, y más particularmente la refundación de Jalisco, y lo divide en dos tiempos. La campaña electoral. En el arranque de su campaña de gobernador, presenta la refundación de Jalisco como el eje principal de su proyecto de gobierno, entendiendo la refundación como la ruptura con el viejo régimen por la vía del acuerdo social, para construir un nuevo orden institucional que nos permita enfrentar con eficacia los desafíos del presente y del futuro. Aunado a lo anterior, también señala la refundación es el replanteamiento de las relaciones que Jalisco tiene en todos sus niveles y dimensiones, principalmente entre la sociedad y su gobierno, como gobernador constitucional. Bajo esta misma lógica, en su discurso de toma de posesión, Enrique Alfaro señaló, cito, los principios fundamentales de la iniciativa de refundar a Jalisco es hacer que la vida presente y sus tendencias de futuro se asienten firmemente en los pilares del Estado de Derecho, del Estado social de Derecho, del régimen democrático, representativo y participativo,
de una economía de mercado innovadora y socialmente responsable, y de una sociedad solidaria e igualitaria. Finalmente, y partiendo de la idea que la refundación de Jalisco tiene su culminación en una constitución, producto y expresión de un nuevo acuerdo social, el pasado 5 de febrero presentó formalmente ante el Congreso del Estado la iniciativa que adiciona al artículo 117 bis de la Constitución Política de Jalisco, con el fin de que la aprobación legislativa instaurara las bases del marco legal para convocar al Congreso Constituyente. Señalar que la semana pasada esta iniciativa fue aprobada en el Congreso por la mayoría de sus diputados y actualmente se encuentra en proceso de aprobación por los mismos municipios del Estado de Jalisco, nos señala que el planteamiento hecho desde la campaña y al inicio de su gestión como gobernador constitucional se encuentra en marcha. Destaca que en la Universidad de Guadalajara la trascendencia de la iniciativa refundadora impulsada por el señor gobernador surtió el interés desde su inicio. En particular, para el rector general Ricardo Villanueva Lomelí, a quien me honro representar en esta tarde, como bien lo señala en su libro, El llamado a la refundación de Jalisco, debe de entenderse como, cito, la conjunción de esfuerzos a compartir objetivos comunes, valores que devuelvan a la sociedad jalisciense la confianza hacia sus instituciones. Reconociendo a la universidad como institución fundamental para fortalecer los procesos democráticos, transparentar los asuntos públicos y contribuir con el gobierno de Jalisco para direccionar la pluralidad política y social hacia el bien común, de manera institucional y organizada, la comunidad universitaria en general se ha organizado para realizar distintas actividades académicas, teniendo por objeto el diálogo, la reflexión, el análisis crítico de las ideas y la búsqueda de estrategias que favorezcan la construcción de una sociedad más justa y equitativa. En mi calidad de rector de este centro universitario, me corresponde destacar las actividades realizadas desde este centro, las cuales a su vez considero que son de relevancia por el impacto y el rigor intelectual de quienes las han realizado. En ese sentido, destacamos la realización del 5º coloquio de invierno de la Red de Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara, la cual, encabezada por el doctor Luis F. Aguilar Villanueva, director de nuestro Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno, con su liderazgo y experiencia, convocó a un sinnúmero de especialistas e intelectuales a un diálogo con las autoridades gubernamentales, con otros investigadores académicos y líderes de la sociedad civil para abordar 5 ejes temáticos que se definieron como decisivos para el proyecto de la refundación de Jalisco y a fin de que ésta pueda llegar a ser una real innovación constitucional, institucional y social en beneficio de los jaliscienses. El resultado, muchos de ustedes lo tienen en sus manos y otros más tarde, ya que lo compren, si lo van a comprar o lo vamos a obsequiar, lo van a comprar, ya que lo compren, será motivo para tenerlos hoy reunidos en una obra colectiva de alto valor público que toma la voz de las opiniones críticas y las expectativas de la propia sociedad jalisciense. Sin duda, la obra La refundación de Jalisco de la Universidad de Guadalajara, en conjunto con la sociedad civil, es una gran aportación al debate de hacia dónde nos gustaría y debería de conducirse este proyecto. La refundación de Jalisco hace un análisis riguroso al planteamiento, a su hipótesis y desde luego a sus mecanismos para llegar a un resultado deseable. Sin duda es un gran paso. El siguiente nos corresponde más a la sociedad, particularmente a los universitarios. Es cuidar que los intereses partidistas y los políticos no desvíen su cometido, es darle forma y sobre todo hacerla realidad en la medida en la que como universitarios, como comunidad intelectual, tengamos la capacidad para hacer un análisis profundo de las variables que corresponden a esta gran iniciativa del señor gobernador. Estimado secretario general de Gobierno, maestro Enrique Ibarra, por favor transmita a nuestro amigo de la Universidad de Guadalajara, al gobernador Enrique Alfaro, nuestra disposición y compromiso de seguir trabajando unidos por la universidad y por hacer realidad las grandes transformaciones sociales y retos que vendrán con la refundación
de Jalisco, haciendo votos y esperando que este espacio en donde se va a dar a conocer los contenidos de esta publicación enseguida tengan una caja de resonancia entre los universitarios, la comunidad intelectual, la sociedad civil, los empresarios, porque creemos y estamos ciertos de que las grandes transformaciones de una sociedad tan compleja como la nuestra implican y llaman a la participación colectiva, al debate pleno, abierto de las ideas, para finalmente llegar en el marco de los poderes constituidos y en este caso teniendo como una primera responsabilidad el poder legislativo con el constituyente, que tenga finalmente un proceso de discusión, de análisis y conclusión como se planteó desde su inicio. Enhorabuena, bienvenidos nuevamente a la Universidad de Guadalajara y muchísimas gracias. A continuación escucharemos las palabras a cargo del maestro Juan Enrique Ibarra Pedrosa, secretario general de Gobierno en representación del ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, gobernador constitucional del Estado de Jalisco. Muy buenas noches a todas, a todos. En primer lugar, muchas gracias por invitarme a comentar este espléndido libro que nuestro amigo, el doctor Luis Sergio Aguilar, nos hizo el honor de editar y además, sobre todo, de ejercer la difícil tarea de recopilar distintas voces de la academia con el propósito de tener las diferentes visiones e ideas en este proceso que hemos denominado refundación. Como bien señala el mismo Luis Aguilar en este libro, para que el proceso de refundación sea factible es necesario un ejercicio de coproducción, coautoría entre gobierno y sociedad. Creo que es la primera premisa que debemos de dejar asentada. Dice el Luis Aguilar, es decir, estamos hablando de una corresponsabilidad. Por eso me distingue el venir aquí en representación del gobernador Enrique Alfaro. Creo y estoy seguro que los ejercicios colaborativos entre la academia, la ciudadanía y el gobierno son vitales e indispensables para seguir explorando ideas sobre el proceso refundacional por el que atraviesa nuestro Estado. Para comenzar, me gustaría reflexionar y detenerme en algo que se plantea constantemente en los diferentes textos que componen este libro. Concebir la refundación del Estado de Jalisco como un proceso centrado en la relación de poderes públicos y ciudadanía. En Jalisco no partimos de cero. La refundación conlleva reafirmar fundamentos, ir a los orígenes y proponer reformas claras a instituciones y formular acciones específicas que den resultados a la sociedad jalisciense. Por eso no podemos dejar de lado que este proceso refundacional es una propuesta política y conceptual a la que se le fue dando forma desde antes de que fuera electo el hoy gobernador, y que al tener la confianza de la mayoría ciudadana, el gobierno de Jalisco adquirió el compromiso de continuarlo de la mano de las y los ciudadanos, como ha expresado el rector Gustavo Padilla, a quien agradecemos
su anfitrionía. Ahí radica la importancia de ejercicios como el presente libro, ya que esta obra deviene de una serie de conversaciones en la que nos tocó participar, y aquí al que ya hacía alusión mi preopinante, que llevamos a cabo en marzo de este año. En ese coloquio que recordaba él, se discutieron temas medulares que incluyeron desde la formulación teórica y política del planteamiento refundacional hasta temas, dudas y propuestas que hoy encuentran eco en los diferentes artículos, temas e ideas que componen esta obra. Partiendo de esto, quisiera tocar puntos específicos e ideas referentes a los temas del libro y de manera concreta hacer una referencia a una de las propuestas más representativas de la refundación del Estado: convocar a un constituyente para formular a una nueva constitución política en el Estado de Jalisco. Y yo no sé, antes de entrar aquí, en corto platicábamos con Luis Aguilar de si había concebido él desde cuándo la fecha de la presentación del libro. Él me decía que hace como mes y medio, y yo le dije, pues a lo mejor te pusiste de acuerdo con legisladores como Salvador Caro, que está aquí presente, como Mara Robles, porque se está presentando en la cresta de la discusión y del debate que ha suscitado la aprobación hace días por 32 de los 38 diputados. Y qué bueno que es así y que estamos en ese ambiente. Por ello, yo quisiera comenzar con una de las ideas con las que arranca el libro, que permiten exponer de manera concreta parte de la visión en el planteamiento de la refundación del Estado. El viejo supuesto de que la sociedad es el problema y el gobierno la solución, o al revés, es indefendible frente a las evidencias de estos años. Al hablar de la refundación, es momento de transitar y plantear una relación entre ciudadanos y gobierno, en la que se reconozcan tensiones naturales inherentes al ejercicio gubernamental, pero en la que también se formulen propuestas a través de un proceso colaborativo entre gobernantes y gobernados, también inherente al proceso de refundación. Por eso, como señala Augusto Chacón, creo que no está por aquí, pero lo citamos y para bien siempre en ausencia, dice Chacón: es fundamental que este proceso incluya la participación intensa de los ciudadanos y que nosotros, como parte de la administración pública jalisciense, no solo facilitemos el escenario o juguemos a la simulación, sino que estemos dispuestos a escuchar e interiorizar ideas e inquietudes con el objetivo de formular acciones que den resultados palpables y que colaboren a llevar una vida pública y común en sociedad de la mejor manera. Por eso creo que es fundamental fomentar lo que el coordinador de este libro, Luis Aguilar, llama como asociacionismo entre jaliscienses. Esto, dice él, no puede ser responsabilidad y estar enfocado a un solo sector poblacional, sino, como bien ejemplifica un término utilizado por Chacón en este libro, es fundamental transitar hacia una relación simbiótica entre gobierno y sociedad, en la que no se impongan ideas o propuestas de manera vertical, sino al contrario,
en el que se reconstruya la confianza y se unan fuerzas e ideas para hacer realidad la sociedad que merecemos los jaliscienses. Pero, como bien señala el presente libro, para poder lograr transitar hacia este tipo de dinámicas es también necesario hacer cambios en la forma en que los poderes públicos del Estado, entre comillas, conviven, dependen y se contraponen, es decir, la manera en que tanto el poder legislativo, ejecutivo y judicial como gobierno del Estado, municipios y federación se relacionen. Comienzo y rescato ideas específicas de la relación entre poderes, incluidas en el texto. En primer lugar, como bien señala el doctor Javier Hurtado, a quien damos las gracias de estar aquí presente, es fundamental concebir una separación y no una división de poderes públicos. Esto, como se ha procurado desde el gobierno de Jalisco, consiste en reconocer su autonomía y fomentar los mecanismos de control y contrapesos planteados en nuestro sistema político. Por eso, dentro de las propuestas señaladas tanto por Hurtado como por el doctor Alberto Vallardo, rescato una muy importante: establecer agendas conjuntas de trabajo entre poderes públicos de la entidad. Esto ha dado sus primeros pasos en la entidad a través de procesos de planeación coordinados. Ahora bien, me gustaría y creo pertinente mencionar dos puntos fundamentales que se abordan en la relación del gobierno del Estado y sus 125 municipios. El primero es la necesidad de construir y consolidar el andamiaje institucional necesario para que entre niveles de gobierno se puedan resolver problemas y otorgar de manera eficiente bienes y servicios públicos a la ciudadanía. Esto, como bien señalan diversos autores de la obra, puede ser posible al fortalecer la autonomía municipal y generar capacidades gubernamentales locales, pero también siguiendo algo que se procura constantemente desde el gobierno del Estado: atender y reconocer las distintas expresiones políticas municipales en la entidad, entre ellos de varios municipios que tienen poblaciones originarias en el norte del estado, en el sur de la entidad. ¿En qué se traduce? Que tenemos que atender y reconocer las distintas expresiones municipales, recibir sus inquietudes y tratar por igual a los gobiernos municipales en Jalisco, sin importar origen partidario, tamaño, expresión política o población. Otro de los temas a resaltar que abordan dos textos, el de Carlos Navarrete y el de Roberto Arias de la Mora, es el de la gobernanza metropolitana. Como bien señalan ellos, es de vital importancia poner este tema sobre la mesa de la discusión, es decir, trasladar el diálogo hacia la ciudad, el territorio y la comunidad, y poner a consideración una perspectiva integral de las administraciones públicas municipales que componen una metrópoli, ejercer estrategias de coordinación intergubernamental y, sobre todo, consolidar instituciones metropolitanas, que hace días aquí Enrique Tucey, en su análisis del pasado domingo, contemplaba ese fenómeno. Esto con el objetivo de abordar problemas metropolitanos y formular soluciones enmarcadas en la misma lógica,
en las que se resuelvan y se aborden temas esenciales. Otro punto interesante que se aborda de manera objetiva y exhaustiva en este libro es la relación entre gobierno estatal y la federación, específicamente en el tema de impuestos, ingresos, aportaciones y fondos federales destinados hacia el Estado. Esto me hace recordar que al inicio de este gobierno se incitó al gobierno para reformular y negociar los recursos otorgados de la Federación hacia nuestro Estado. Hubo expresiones de solidaridad, de diálogo hacia el gobierno de la República y al final se ha obtenido una respuesta favorable y de respeto recíproco por parte del presidente López Obrador, anunciando y llevando a cabo obras para el desarrollo de Jalisco, y qué bueno que está aquí Maru, a quien saludamos con mucho afecto también. Considero que esta es la postura que debe continuar en la relación entre federación y Estado y los municipios. Esas instancias, esos órdenes de gobierno tienen el mismo origen y por tanto requieren el mismo trato y la misma equidad. Su fuente, su origen es el voto y la voluntad popular, y todos los alcaldes de Jutla, que es el más modesto en el estado de Jalisco en cuanto al número de votantes, con 1,802, o el de Guadalajara con más de 1,200,000, y el estado y la federación son origen de la voluntad mayoritaria de la gente. Esto es el entendimiento, la coordinación y cooperación entre partes, en que redunda en el fortalecimiento del federalismo en el país, reconociendo autonomía y soberanía de nuestro Estado a través de prácticas específicas como la diversificación de las fuentes de ingresos de nuestro gobierno, las finanzas sanas, y fortaleciendo lazos de cooperación y proyectos intergubernamentales tan necesarios dentro de cualquier pacto de convivencia como es en un sistema federal. Por último, me gustaría insistir y recalcar en el elemento medular de este proceso de refundación, el cual, como he señalado, contiene elementos de la relación entre poderes y órdenes de gobierno, pero sobre todo se centra en la relación entre ciudadanos y gobierno, ya que, como bien se ha dicho reiteradamente, y lo ha dicho Enrique Alfaro, la refundación es con la gente o no lo es. Por eso considero que, como se plantea en la etapa final del libro, el papel de los distintos grupos de la sociedad civil, ya sea por medio de sus organizaciones, el empresariado jalisciense, las diferentes expresiones políticas, los pueblos originarios que deben de estar en el centro del debate, los jaliscienses en el extranjero, los jóvenes, debemos de tener que son parte fundamental en este proceso de refundación. Esto me lleva a abordar un último punto. La reforma aprobada hace 7 días, ya decíamos aquí, por el Congreso del Estado, implica que esto no fue un ejercicio o un eslogan de campaña, que está en marcha y que nos permite seguir en el ejercicio de replantear las reglas fundamentales de nuestra convivencia. Esto es, el Congreso tendrá 3 meses a partir de que se promulgue esa reforma, si mal no recuerdo, Salvador, Mara, 3 meses, 90 días, para que se establezcan las reglas en las cuales se elegirán 138 diputadas y diputados, partiendo de la
expresión paritaria de género, de los cuales 77%, 100, deberán de ser electos en los distritos electorales, 4 de pueblos originarios y 4 de migrantes, y 23% serán seleccionados o elegidos por los poderes públicos del Estado. La configuración de esta propuesta permite que las y los ciudadanos sean los actores centrales de principio a fin para plantear una renovación del elemento central de nuestra entidad, una nueva constitución política, y las alternativas para elegir a ese Congreso Constituyente será la iniciativa del gobernador con el soporte del 5% de los electores, 296,000 ciudadanos diseminados en las 2/3 partes de nuestros municipios, que representan 84. Y otra opción será la de que 2/3 partes de esos municipios convoquen a un constituyente, y la otra, que el 8% de ciudadanos lo hagan. Por eso yo recuerdo y quiero concluir citando las palabras de Luis F. Aguilar. Los ciudadanos son los constituyentes, los reales fundadores, decisivos para que la refundación alcance significación y realidad social, por lo que este ejercicio exitoso puede desembocar solo con ello en una redacción de una nueva constitución y convertirse en el punto de partida para dar inicio a una nueva etapa en la historia de Jalisco. Muchas gracias por la presentación del libro y por este marco tan extraordinario para él. Invitamos al maestro Gustavo Padilla Montes y al maestro Juan Enrique Ibarra Pedrosa a tener bien acompañarnos en la primera fila para continuar con el orden del día de nuestro evento. Muchas gracias. Acto seguido, dejamos en uso de la palabra al doctor Luis F. Aguilar Villanueva, director del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno, como moderador de nuestro evento. Muy buenas noches. Señor rector Gustavo Padilla. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Señor rector Gustavo Padilla, señor rector general Miguel Ángel Navarro, agradecemos su presencia. Bienvenido a su casa, señor secretario general de Gobierno, maestro Enrique Ibarra, en representación del señor gobernador. Apreciados legisladores, autoridades públicas, autoridades académicas, colegas, estudiantes que ya se están retirando me imagino, por razones de transporte público. Y agradezco mucho la presencia de los autores de este libro, que son los siguientes: Augusto Chacón, Carlos Mollado, Javier Hurtado, Alberto Vallardo, Antonio Sánchez, Edmundo Hernández,
Roberto Arias, Carlos Navarrete, Ileana León, Martín Romero, Alfredo Trejo, David Pérez y Javier Orendain. Creo que las dos exposiciones anteriores han centrado correctamente el objetivo y el contenido del libro, que expresa las posiciones, ideas, propuestas, preocupaciones que se presentaron en el coloquio de invierno de marzo. El libro tiene 5 ejes. Hay una reflexión general de Augusto Chacón y de Carlos Mollado y de su servidor, y después hay propuestas específicas de Bayardo y Hurtado en la relación entre los poderes públicos, de Sánchez Bernal y Edmundo Hernández Claro con relación a la relación entre el Estado y los municipios. Ahí mismo se toca el tema del gobierno, la gobernanza metropolitana, con 2 artículos de Roberto Arias y de Carlos Navarrete. Se entra un tema crucial y delicado, el de las relaciones entre el gobierno del Estado de Jalisco y la Federación, con 2 artículos de Ileana León González y otro de Martín Romero y Alfredo Trejo Cabrera. Y finalmente se cierra el libro con las relaciones entre la sociedad jalisciense y el gobierno del Estado de Jalisco, con un par de artículos de David Pérez Rulfo y de Javier Orendain. Olvidé decir que agradecemos mucho al maestro Ibarra todo el posicionamiento que hizo, las consideraciones y reflexiones que nos hizo públicas. Evidentemente en el libro, lo digo medio serio, medio en broma, son todas opiniones personales, y como se dice en los programas de televisión o en documentos internacionales, son opiniones personales que no reflejan la opinión de la institución de la Universidad de Guadalajara o del ITESO o de alguna otra institución. Bueno, pues entramos de lleno con la presentación de 3 extraordinarios amigos respetados en la sociedad jalisciense y a los que agradecemos hayan aceptado la invitación. A la doctora Yasodara Silva, al doctorando Enrique Toussaint y al maestro en el sentido estricto Esteban Garanz. Yasodara Silva Medina es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología, y lo es por esta Universidad de Guadalajara, y es maestra en Política y Gestión Pública por el ITESO. Sus líneas de investigación son la desigualdad social y la política social. Fue becaria de la Fundación Carolina de la Escuela de Métodos de Análisis Sociopolítico de la Universidad de Salamanca, y fue miembro, investigadora delegada de México en el Programa Internacional de Encuestas Sociales. Es profesora de investigación de la comunicación y la cultura en el ITESO, en el Departamento de Estudios Socioculturales. También ahí enseña métodos y técnicas cuantitativas de investigación. Es también docente de metodología de las ciencias sociales en la maestría de renovación sustentable en la Escuela de Arte y Arquitectura. Es directora asociada de Demoscópica México, en donde participa en proyectos de investigación social y política y de diagnóstico y evaluación de programas públicos. Tenemos que recordar que los estudios que están a la base de Jalisco ¿Cómo Vamos? Son productos de investigación de Demoscópica y que ella ha dirigido. Enrique Toussaint es también egresado de la Universidad de Guadalajara, licenciado en estudios internacionales. Se tituló con la tesis La gobernanza energética en Ecuador, legitimidad en juego,
Es maestrante en ciencia política por la misma casa de estudios, con la tesis que se presentará en breve, muy actual: el movimiento independentista en Cataluña, la lucha por el reconocimiento. Esto suena muy hegeliano, ¿no? Lo de la lucha por el reconocimiento. En el ámbito profesional, ya lo conocen y seguramente lo aprecian y respetan, es un analista político de distintos medios de comunicación, titular del espacio radiofónico Cara a Cara, que está al aire de lunes a viernes en Zona 3 Noticias. En televisión es analista de los programas Para Opinar y A Fondo en Megacable, y titular del programa El Tema Es en TVC Noticias. En el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión conduce el programa Contrastes, que es un programa de debate y análisis político de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Columnista y articulista del diario El Informador, seguramente leen sus artículos los domingos, y del portal de noticias Sin Embargo. Enrique Toussaint ha dado conferencias en múltiples universidades. Sus principales temas de interés son el sistema político, la política internacional, el populismo, el nacionalismo, la opinión pública, la ideología y los discursos políticos. Y nuestro tercer comentarista es Esteban Garay Izarra. Estudió Humanidades y Filosofía en la Universidad Gregoriana de Roma, donde yo también estudié, pero años después. Y es licenciado y maestro en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. Sus actividades son multidimensionales y se han desarrollado en diversas importantes áreas del sector público, en instituciones electorales, en el IFE y en el Registro Federal de Electores, en la vida política partidaria, en la organización y promoción de las organizaciones de la sociedad civil y evidentemente en la opinión pública. Fue diputado federal en la 50ª legislatura del Congreso, 76-79, y fue presidente en la Cámara de la Comisión de Desarrollo Regional. Candidato al Senado de la República, fundador y presidente de la agrupación política estatal muy conocida, Alianza Ciudadana, coordinador de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, en la frontera sur, y secretario ejecutivo del CELA, el Sistema Económico Latinoamericano. Actualmente es articulista de Milenio y presidente de la Asociación Civil Reforma Nuevo Siglo. Esteban Garay es también, lo recordarán, Premio Jalisco 2019 al Mérito Cívico. Ha sido un reconocimiento a su constante y valiente trayectoria en defensa de los derechos ciudadanos y en el desarrollo político y económico del país. Yasodhara, Enrique, Esteban, bienvenidos y estamos esperando sus opiniones. Empezamos con la doctora Yasodhara Silva. Muy buenas noches a todos. Agradezco mucho a la Universidad de Guadalajara, al Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, CUSEA, al Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno, y muy especialmente al doctor Luis F. Aguilar por la invitación para comentar el libro La Refundación de Jalisco. Doctor, valoro mucho las comunicaciones, la generosidad de sus palabras, y felicito la edición y la publicación de un libro que nos abre la posibilidad de dimensionar las implicaciones que tiene la propuesta de refundación del gobierno actual y que nace de la propuesta de campaña del hoy gobernador Enrique Alfaro. Estas implicaciones no son pocas, no son sencillas, son de diferente grado de complejidad y hay que valorar los riesgos, y creo que eso es lo que el libro nos lo permite ver.
Además del placer de leer a muy queridos amigos que escriben en el libro y a autoras y autores que no tengo el gusto de conocer, pero que a través de la lectura de sus textos es posible reconocer el campo de conocimiento y la experiencia desde donde nos están hablando y comparten su visión sobre lo que puede significar la refundación. Y enfatizo lo que puede, pues el libro permite pensar en la potencialidad de la propuesta, la cual requiere de un núcleo de fuerza que solamente se puede encontrar en una deliberación pública, constante, intensa, pero especialmente que esté al alcance del ciudadano en su cotidianidad. Y eso voy a regresar casi al término de mis comentarios. El libro muestra las múltiples dimensiones del proyecto de refundación, se reflexiona desde diferentes miradas que ofrecen un repertorio de reflexiones y preguntas desde la historia, desde la filosofía, desde el derecho, la ciencia política, la administración y las finanzas públicas, así como desde la sociedad civil organizada y desde los sectores empresariales. En este mismo sentido es que la obra resulta un valioso aporte al compartir el contenido de las discusiones que se tuvieron en el quinto coloquio de invierno, como ya se comentó antes, y porque se hizo con los actores que forman parte de la estructura de gobernanza, de tal forma que resultan interpelados para manifestar sus posiciones. Los coloquios generalmente están hechos para generar un intercambio académico. A través del libro es que encuentran un camino para salir del espacio universitario y provocar fuera de él también nuevas interpretaciones, nuevos sentidos. En la presentación que hace el doctor Luis F. Aguilar, nos presenta un mapa para comprender la refundación. Su centro de gravitación es la gobernanza, término que si bien ya tiene mucho tiempo con nosotros, la verdad es que su implementación no resulta nada fácil. Y es ahí donde se plantea la necesidad de un nuevo pacto social, dotado de reglas que reconfiguren las relaciones entre poderes, entre niveles de gobierno, entre Estado y sociedad, que ya aquí también se mencionó, y cuyo instrumento sería la nueva Constitución Política para Jalisco. El rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva, en la introducción señala el impulso sistemático de reinventar cada 6 años el país, el Estado, en donde la persistencia y la gravedad de los problemas generan la aspiración de aumentar el tamaño de los cambios requeridos, cada vez más grandes, y en donde la universidad representa una aliada importante en materia de investigación, de educación y en la formulación de propuestas de intervención para acompañar procesos que puedan ser de mayor duración. En la estructura del libro, ya lo comentó el doctor Luis F. Aguilar, que tiene 2 apartados, el primero de ellos donde se presenta la visión general. En la visión general inicia desde una lectura histórica y con el estilo lúdico y al mismo tiempo profundo del maestro Augusto Chacón, que nos lleva a un viaje al pasado para contextualizar lo que está sucediendo hoy. Y la fundación de México como nación independiente y de Jalisco como entidad federativa en medio de procesos de disputa, de incertidumbre, de tensiones, ese momento en el que se imagina una sociedad ideal y que se decide por dónde se quiere andar, ¿no? Aunque en nuestra historia los caminos han sido impuestos casi siempre por minorías que están en el poder, que dejan fuera la pluralidad que representa nuestra sociedad. Y esa experiencia históricamente negativa es la que pone a la sociedad mexicana en general y a la jalisciense en particular en una situación de insana distancia y delicada cercanía, como nos lo dice Augusto Chacón. Y habría entonces que ser muy sensibles para poder pasar de esa situación a una sana distancia y una virtuosa cercanía. Y para ello tendría que buscarse las formas en que esa relación, la sociedad no se sienta ni utilizada ni relegada más tarde. Como parte de esta visión general,
También el doctor Luis F. Aguilar da cuenta de los grandes problemas sociales, hace un análisis de ellos de manera sucinta y habla de cuál es la situación en el Estado, puntualiza los defectos estructurales y de calidad tanto en los poderes públicos, de la política, del gobierno y de la sociedad. En el tercer ensayo, también que corresponde a la visión general, este escrito por el doctor Carlos Eduardo Mollado reflexiona en cuanto al diseño constitucional actual, cuáles son sus límites en el presente siglo y cuáles tendrían que ser los ejes de la nueva Constitución para el Estado. Después tenemos los temas fundamentales, donde ya lo comentaron en la estructura respecto a las relaciones, y el primero de ellos es del doctor Javier Hurtado, donde nos habla de esa relación, donde tendríamos que establecer la diferencia entre división y separación, y en donde la separación, que sería lo que se buscaría con un control entre ellos, deseable en un contexto de democracia y que supone aspectos de coordinación y de interdependencia para cumplir con responsabilidades compartidas. En este texto encontramos la tipología de los mecanismos de control o los tipos de controles que podrían innovarse en el Estado. Del doctor Alberto Vallardo nos comparte su experiencia dentro del Observatorio del Poder Legislativo en Jalisco desde el ITESO y apunta a las áreas que pueden ser susceptibles de mejora, y entre ellos está la relación del Poder Legislativo con el Poder Judicial y Ejecutivo, los conflictos de interés, tráfico de influencias, el servicio profesional de carrera enfocado al cuerpo técnico, la necesidad de mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. El doctor Antonio Sánchez pasa de hablar de esta relación entre poderes a la relación entre el Estado y los municipios. Y aquí él habla de la vulnerabilidad en la que el municipio históricamente ha estado, ¿no? Y entonces él se pregunta, en materia de coordinación fiscal, ¿qué se tendría que hacer? El maestro Edmundo Hernández Claro también habla de los municipios, pero no desde el punto de vista fiscal, sino más bien desde el punto de vista de las capacidades institucionales y en la necesidad de generar cooperación y redes entre gobiernos y entre los espacios con la sociedad, así como un sistema de monitoreo de gestión municipal. El doctor Roberto Arias, por su parte, que ya lo comentaron respecto al tema de la cuestión metropolitana, él habla de la competencia política en la gestión pública municipal, es decir, cuando los municipios son de diferente partido, pues eso genera que la gobernanza tenga dificultades de implementación. Y por eso habla de una lógica transterritorial y habla también de la revolución tecnológica. El doctor Carlos Alberto Navarrete discute la cuestión metropolitana también y habla de cómo podría ser ese sistema multinivel integral de la gobernanza a esta escala. Ya lo habían comentado en relación al Estado y la Federación, la única autora en el libro, ¿verdad? Iliana León, ella nos habla de repensar las metodologías para, de alguna forma, dentro del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, pensar el Estado de otras maneras, ¿no? Es decir, cómo es que se hace esta distribución principalmente de las aportaciones. El doctor Martín Romero Moret y Alfredo Trejo nos hablan también de esa relación federación-estado, pero incluyen la dimensión económica a la dimensión fiscal, y entonces aquí hablan de incrementar las capacidades financieras del Estado, pero también obligar el apoyo de la Federación en los proyectos estratégicos de desarrollo. Después, desde la sociedad civil, David Pérez Rulfo presenta reflexiones en cuanto a lo que encierra el concepto de sociedad civil, el concepto que está ahí, con las diferentes formas de nombrar y de participar que adopta la ciudadanía, y revela claroscuros en la relación de la sociedad tanto con el gobierno federal como con el gobierno estatal. Y dada esa experiencia de claroscuros, es que resalta que la concurrencia activa que pide la refundación
solo puede ocurrir mediante la inmersión en un proceso de discusión pública sobre la visión y la conformación del constituyente, donde ésta pueda garantizar una representatividad. Finalmente, en el ensayo de cierre, el ingeniero Javier Orendain, como presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara, destaca la experiencia de los sectores productivos en los esquemas y proyectos de cuádruple hélice, es decir, iniciativa privada, gobierno, sociedad y academia, y él habla que las relaciones tendrían que sustentarse en participación, integridad y corresponsabilidad. Y algo que me llama mucho la atención en este último texto también tiene que ver con el concepto de que lo que puede unir es un enemigo común. Y aquí me recuerda a Carl Schmitt, ¿no? Es decir, la fuerza del enemigo común, donde ese enemigo común estaría la corrupción, la inseguridad pública, las desapariciones, la impunidad, la venta de justicia al mejor precio y una lista todavía mayor. Este recuento que hice, la verdad es que no tiene la intención de quitarles el privilegio de descubrir sus contenidos. Mi hijo diría que spoileé el libro, pero no, fue una gotita, no fue todo, hay mucho todavía por descubrir del libro, sino más bien la intención de abrir el apetito porque lean el libro. Y si pensamos en los 13 ensayos en su conjunto, encontraremos una inquietud de todos por ensayar formas de darle significado a la refundación. Y aquí quiero también señalar que no sin dejar de cuestionarla, no sin dejar de lado la posibilidad de interpelarla, y creo que eso hace que el ejercicio sea reflexivo y sea mucho más enriquecedor, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de un proyecto de una magnitud que busca tener alcances altos. Otro aspecto común de los ensayos es el hablar de la desconfianza social, es decir, reconocer el estado de la sociedad. O sea, estamos hablando de un interlocutor que va a estar poniendo bajo sospecha, ¿no? Todo. La refundación tiene un componente simbólico muy importante, se mueve en el campo de lo político, y ahí es donde me gustaría rescatar a Hannah Arendt, para quien la política es esa acción de la deliberación pública, ¿no? Para el Círculo Rojo, de alguna manera la refundación ya va dibujándose, el libro ofrece posibilidades de comprender el concepto refundador. Sin embargo, para la población general todavía está muy alejado de su realidad. La apropiación requiere debate, requiere socialización. La desconfianza crece cuando la decisión se informa una vez que se toma, y no y por eso requiere que se integre en el proceso para llegar a ella, ¿no? El sentimiento de unidad parte de esa reciprocidad de escucha. Un nuevo pacto social solo es posible cuando las partes se sienten escuchadas, comprendidas en sus preocupaciones, y se demuestra la disposición para encontrar acuerdos en medio de las diferencias. Es difícil firmar un contrato sin el consenso de las partes. En estos días previos, después de la invitación, he estado preguntando a las personas de diferentes mujeres, hombres, diferentes grupos de edad, ¿qué es la refundación? Y creo que todavía sigue siendo un concepto semivacío que hay que llenar, y que hay que llenar con conversación pública. Y creo que cada capítulo del libro podría ponerse a reposar en esa arena. Hoy mismo le comenté a un alumno, pregunté, ¿qué es la refundación? Y uno de ellos, que no había escuchado el término, me dijo, pues no sé, pero me suena algo que ya está fundado, un reinicio para estar mejor, y ojalá que tenga palabra de profeta. La semana pasada, uno de los autores del libro, el doctor Alberto Vallardo, que en el libro habla del poder legislativo, él publicó un artículo donde genera preguntas respecto a la nueva Constitución. Y lanzaba preguntas que me parece que vale la pena considerar, y que eran una serie. Él termina con ¿para qué la nueva Constitución?
Y yo le agrego y bueno, las mezclo, ¿no? Y a mí me surgen, ¿por qué una nueva constitución y no reformas? El doctor Carlos Mollado nos da por ahí pistas. Estamos preparados para el desencadenamiento de cambios en leyes secundarias, es el momento, hay el sosiego necesario de los tiempos frente a la gravedad de nuestros problemas, tocamos fondo y es el único camino. Yo diría que respondamos juntos, pero para responder juntos se necesita el que se socialice la información, ¿no? El mecanismo de participación viene después de esa socialización, porque si no hay una participación desinformada, ¿no? Y además creo que la apertura a la pluralidad de voces permitiría un diálogo. Podemos como población no tener capacidades técnicas para comprender algunos aspectos. Bueno, pues entonces escuchar a las voces y diferentes voces para que formen parte del aprendizaje, ¿no? Yo creo que aquí el aprendizaje tiene que estar en el proceso y no en la llegada de la decisión. Pues con eso, perdón, espero no haber abusado de la... Tiene la palabra Enrique Toussaint. Buenas noches a todos. Gracias por seguir aquí a pesar de que ya es tarde. A ver, de entrada yo creo que el libro plantea muchísimas discusiones, muchos debates que son interesantes, diagnósticos en prácticamente todas las esferas, desde lo municipal hasta lo metropolitano, cómo están los poderes, legislativo, el poder judicial, la relación entre poderes, plantea el asunto de la federación. Creo que de alguna forma lo que hace el libro es darnos una fotografía de en qué momento se encuentra Jalisco, cómo están sus instituciones, cómo se puede relacionar con la federación y qué tipo de cosas hay que cambiar en cada uno de los espacios. Me parece que muchos de los problemas a los que nos enfrentamos en el día a día están reflejados en estas páginas, es decir, la debilidad del Poder Judicial para juzgar con imparcialidad, la corrupción interna del Poder Judicial, lo que sucede en el Congreso, que legisla mucho pero fiscaliza muy poco y representa menos, que son tres funciones esenciales del Poder legislativo, también de forma tangencial, algo que tiene que ver con los órganos autónomos, y creo que de alguna forma nos da una especie como de diagnóstico de cómo estamos en Jalisco, más que un proyecto como tal político de refundación. A mí me parece que el texto sobre todo es de diagnóstico y algunas posturas de cara al futuro. Incluso hay artículos como por ejemplo el de Moyano, en donde ya nos hablan de posibles articulados de una constitución, cómo debería redactarse, a través de qué esquemas. En Navarrete plantea la metropolización, cómo lo tenemos que abordar, los problemas desde una perspectiva metropolitana, y creo que se hace el intento, el esfuerzo desde el comienzo de tratar de definir lo que es la refundación, que yo coincido con Yasodhara. Digamos que es un término semivacío, pero aparte creo que es un término de parte. Entonces, cuando tú convocas a la sociedad jalisciense a constituir un nuevo pacto social, no lo puedes hacer desde un concepto que desde mi punto de vista en este momento está más bien ligado a un proyecto político de un partido político en específico que obtuvo unos resultados y que gobierna en Jalisco. Y al final, aunque el gobernador Enrique Alfaro ganó con un amplio margen, pues quien ratificó ese proyecto en las urnas fueron 1.4 millones de ciudadanos de los 8 millones y un poquito más que somos en Jalisco. Entonces creo que extrapolar lo que supuso la elección de 2018, extrapolarlo como una especie de aval para comenzar un proceso constituyente, creo que sigue sin tener, digamos, una base social tan firme y tan sólida. Y esa es, digamos, una parte que creo que sería interesante abordar y explorarlo dentro del libro, que es, y bueno, ya lo decíamos, el asunto de qué significa la refundación, pero también qué significa el constituyente. Nosotros en la televisión nos fuimos a la calle a preguntarle a la gente que si sabía qué era eso del constituyente, y nadie tuvo ni idea de lo que significaba el constituyente, de lo que significaba la refundación.
no entendían muy bien por qué era necesario en este momento una nueva constitución. Entonces creo que, digamos, a todo esto, que la mayoría me parecen propuestas que son interesantes, me parece que es fundamental renegociar nuestro pacto fiscal con la Federación, que Jalisco tiene que jugar un papel fundamental para que las relaciones entre los estados sean distintas. La ley de coordinación fiscal es de hace muchísimos años y ya no obedece a los criterios contemporáneos. Sí creo que detrás falta, digamos, la idea democrática, es decir, ¿cuál es el estado actual de nuestra democracia en Jalisco? Es decir, ¿por qué en este momento los ciudadanos no confían en sus instituciones? ¿Y por qué los ciudadanos de alguna forma no se sienten representados en esas personas que ven en el Congreso? Y ahí están las dos crisis. La crisis, creo que de eficacia de las instituciones, que es, nos enfrentamos a esa crisis permanentemente en distintos temas del día a día de nuestra sociedad, pero también hay una crisis de representación en el sentido de que esto de la refundación parece como una idea ya lejana que traen los políticos y que en realidad no apela demasiado a los problemas cotidianos de las personas, o no resuelven sus problemas en el día a día que enfrentan en términos salariales, de modelo de vida, de movilidad. Y creo que llevar el debate de las leyes, de las instituciones, llevarlo a la discusión día a día de la sociedad, creo que es fundamental para que un proyecto como el de la refundación tenga base social. Noto en el libro un gran debate sobre incentivos, instituciones, cómo transformarlas, leyes, aunque lo noto un poquito, digamos, despersonalizado. Es como si de pronto aquí hubiera una especie de dosis, hay que administrarla a la sociedad y problema solucionado, como una especie de laboratorio. Y eso me parece que de pronto hace percibir o genera la percepción externa de que estos son procesos que no están apelando a una mayoría social y que no tienen, digamos, una legitimidad tan profunda. Por lo tanto, mi primera pregunta sería, ¿tenemos los consensos sociales para la refundación? O sea, ¿están construidos los consensos sociales o extrapolamos los resultados electorales o lo que el Congreso defina a el proceso constituyente? Creo que esa es la labor más fina y esa es la labor que le toca también a la política, es construir ese tipo de consensos sociales para que quienes vivimos en esta ciudad, quienes vivimos en este estado, podamos considerar que es importante abrir un nuevo constituyente, una nueva constitución, y a que a todo eso le llamemos refundación. Por eso trato un poquito de desvincular lo que significa la refundación con lo que podría significar un constituyente, en donde necesariamente una constitución nos tenemos que ver reflejados todos los jaliscienses, y creo que el sentido de ese constituyente se lo tiene que dar forzosamente la ciudadanía. Creo que es un proceso en donde la clase política debe perder cierta primacía en el proceso para que la Constitución realmente sentamos que tiene estima social, pertenencia, y que por lo tanto nos apele a cumplirla reiteradamente la Constitución. Por lo tanto, creo que la traducción es fundamental. Eso también nos toca a la gente que todos los días agarramos micrófonos, que estamos en medios de comunicación, tratar de hacer esa traducción a los que creemos, porque yo personalmente creo que es necesario un proceso de estas características. No me gusta llamarlo refundación, ni cuarta transformación, ni nada de ese estilo. Creo que la historia y el futuro pondrá el nombre a esta época. No me gusta en realidad ponerle nombres antes de que las cosas sucedan. Un elemento fundamental que también es importante colocar es que detrás de estos procesos hay ideología. O sea, a veces hablamos de la sociedad jalisciense como un todo, como un espacio compacto, homogéneo, y pues en realidad hay gente que piensa de una forma, que cree que debe haber soluciones en determinada vía. Si mañana nos ponemos a hacer una encuesta y le preguntamos a la gente qué hacer para resolver el problema de seguridad, hay quien nos dirá que la mejor forma es armar a todos para ir en contra de los delincuentes, digamos el modelo tejano, y hay otros que nos dirán no, hay que apostar por derechos humanos, educación, y eso supone también temas que tienen que ver con nuestro pacto social y con los valores que tenemos como sociedad. Entonces, cuando se coloca desde el principio la idea de refundación de Enrique Alfaro como una ruptura con el viejo régimen, y refundar Jalisco es hacer que la vida presente y sus tendencias de futuro se asienten firmemente en los pilares,
del Estado de Derecho, del Estado social de derecho, del régimen democrático, representativo y participativo y de una sociedad solidaria e igualitaria. Traducir todos estos temas a políticas concretas y a principios concretos implica muchísimos debates que van desde los impuestos hasta los salarios, pasando por los derechos, libertades. Por lo tanto, a veces creo que se nos olvida que detrás de todo esto, y es una idea muy gramsciana, pero al final la ideología es el campo de batalla de la política, y por lo tanto ahí en ese constituyente de 138 personas tendría que haber gente liberal, conservadora, de derecha, de izquierda, de organizaciones, de la academia, para poder representar la complejidad de Jalisco. Para ir concluyendo, creo que una constitución es necesario abrir el debate. Creo que, como lo hemos visto en estos meses, que desde el 5 de febrero que se presentó hasta la actualidad, creo que sobre todo ha interpelado a un grupo de la sociedad, a la élite, a las cúpulas, periodistas, medios de comunicación, diputados, gobernador, presidentes municipales. No creo que este tema esté realmente, digamos, generando demasiada expectativa social. La refundación tiene que tal vez bajarle un poquito a los tiempos y de pensar hay que aprobar una constitución en 6, 8, 10 meses, que me parece que sería más bien tratar de materializar el proyecto personal del gobernador y no necesariamente una constitución que refleje lo que somos en Jalisco. Es decir, prefiero que sea un proceso más largo, que se debatan sobre este tipo de temas, que se abran mesas, que se vayan a los municipios, que participe la sociedad, las universidades, que tengamos un debate social amplio, y espero que textos como este, que nos invitó Luis Aguilar a comentar, pues originen eso y que podamos trasladar esta discusión que está en este momento muy circunscrita a los que opinamos todos los días, poderlo llevar a la ciudadanía y que realmente exista un nuevo pacto social. Gracias. Esteban, es tu turno. Buenas noches a todos. Toda refundación en cualquier espacio, en cualquier tiempo, se finca en lo sano existente, porque el pasado está muy presente en nuestro presente. La refundación tiene que demoler y limpiar todo lo podrido, lo apolillado, lo carcomido, a veces también cortar por lo sano, de lo que queda volver a empezar, fincar de ahí en adelante. Jalisco, al igual que la nación entera, arrastra una deuda histórica desde su fundación misma como Estado federal. Es más, desde la formación misma de la nueva nacionalidad. Sus pueblos originarios, primeros posesionarios de esta tierra, de las que fueron orillados, sea por la conquista acaparadora o por refugiarse y sobrevivir en lo recóndito, sus integrantes son jaliscienses y mexicanos con plenos derechos. En una república como la que proclamamos, tienen todo el derecho a organizarse desde lo local, de decidir sus formas de autogobierno y sus autoridades, no pertenecer a un municipio mestizo. Al margen de los partidos políticos de programa nacional, tienen derecho de que sus territorios sean respetados. En 1821-24, la independencia trigarante, subrayo el adjetivo, instituye la nueva entidad nacional y sus estados federados sobre las estructuras virreinales, el idioma nacional importado, el orden jurídico de origen latino, el alfabeto romano, la numeración arábiga, e incluso la religión importada sin tolerancia de ninguna otra. Lo más grave, preserva intacto
el orden agrario colonial, 98% de las tierras nacionales en manos de 1000 familias, el orden agrario colonial del despojo y el peonaje de las 4/5 partes de los mexicanos, como dijo el luminoso Justo Sierra en 1893, parias sin derecho a la salud, a la escolaridad, al dinero ni a la ciudadanía. 100 años, amigas, amigos, en una sedicente república, la independencia nunca incluyó la desconquista. No es creíble que nadie dude de que las castas, abolidas formalmente al igual que la esclavitud, permanecen todavía incrustadas en el subconsciente colectivo y que urge en la refundación una enérgica tarea proactiva para desmantelarlas, más allá de declaraciones y de comisiones. Del mismo modo que sobre la igualdad de géneros, más allá del feminismo gramatical de las y los. Pero vamos más para atrás. El primer acto jurídico del continente americano, registrado en letras latinas, fue una descarada falsificación. La formación del ayuntamiento de la Villa Rica de la Veracruz en 1519, hace 500 años. Un ayuntamiento sin mujeres, sin familias, sin niños, formado por marineros y soldados, todos subalternos del capitán Cortés, que de acuerdo con la soberanía del pueblo, esencia de la tradición política vasco-castellana, otorgan a su jefe facultades de democracia popular para conquistar las tierras descubiertas. La primera simulación legal, de ahí para el real. 300 años después, dos insignes figuras de estas tierras occidentales, Valentín Gómez Farías y Prisciliano Sánchez, más un coahuilteco tejano, Miguel Ramos Arizpe, lucharán por la federación desde lo local, como la estructura política adecuada para la América mexicana. Ahí, amigos, hay una herencia que preservar. Otro jalisciense, quizá la mente más perspicaz, Mariano Otero, va a poner el dedo en la llaga en su ensayo sobre el verdadero estado de la cuestión social y política que se agita en la República Mexicana, 1842, lo deja claro y contundente. Los que buscan las instituciones y las leyes de un país como ingeniosas combinaciones de números, ignoran que esa Constitución existe toda entera en la organización de la propiedad, tomando esta frase en su latitud de vida. Tenía 25 años el joven abogado. 8 años después murió de cólera. Publicó el ensayo 3 años antes de que Marx y Engels publicaran la Sagrada Familia y 25 años antes del Capital. Dice don Jesús Reyes Heroles que Otero fue tan gran jurista que se ha olvidado su máxima aportación como sociólogo. Creo que en Jalisco merecería mayor consideración. Dijo Otero, el cambio general, o sea, la refundación, debe comenzar por las relaciones materiales de la sociedad, porque la propiedad mal repartida produce las más funestas consecuencias. Ahí también debe comenzar la refundación. Quienes ahora en 2019 emprenden la tarea de la refundación de Jalisco
deberán afrontar una cuestión que trasciende con mucho lo semántico. No podrán, no será válido ni política, ni ética, ni constitucionalmente apelar a la gobernanza corporativa inducida desde el Consenso de Washington de 1982, consenso que nosotros no consensamos. Mucho peor, que tomemos como referencia la definición que da el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, que define desde principios de este siglo, o sea, desde 2000, la gobernanza como arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. No existe, amigas, amigos, en ningún lado tal sano equilibrio. Rafael Correa lo dejó expreso: el mercado es un excelente colaborador, pero un pésimo patrón. Los chinos lo tienen muy claro. Desde hace 102 años, nuestro marco constitucional, ese que desmanteló los latifundios y el peonaje que impedían la formación de la auténtica república, prescribe con absoluta claridad en su artículo 27. Los canallas no lograron borrarla en todos estos 36 años. La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicten el interés público. Otro rezago grave de la actual estructura estatal es la actuación severamente omisa del Poder Judicial de Jalisco. Omisa y, por tanto, ilegal e injusta, abiertamente violatoria de su propia ley. Por lo menos más de 25 años el Poder Judicial del Estado viola sistemáticamente la ley. La justicia que no se imparte en su oportunidad no es justicia, es injusta. Ahora bien, la ley obliga a los juzgadores a impartir justicia en sus plazos. Dice la actual Constitución Política de Jalisco, artículo 52, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia en sus plazos. En Jalisco, amigas, amigos, se viola desde decenios, sistemáticamente, día con día, casi sin excepción, por los juzgadores, por los propios juzgadores. No se trata de escatimar derechos laborales. El personal que labora con los juzgadores tiene derechos. Se trata de dejar claro que la impartición de justicia es un derecho humano y, por tanto, un servicio público que obliga. Hoy, sumadas todas las horas laborales del Poder Judicial en un año, resultan gravísimamente insuficientes para cumplir con la justicia. La refundación tendrá que ir más allá del mero texto constitucional. Muchas gracias por su atención. ¿Están de acuerdo? Nos podemos retirar a las 9, o sea, tenemos 15 minutos porque creo que después de oír estas 3 extraordinarias intervenciones, también desafiantes, a lo mejor hay algunos de ustedes que quieren hacer una pregunta
a los comentaristas del libro. Si no hay quien quiera preguntar, pues simplemente nos decimos buenas noches y nos retiramos, ¿sí? Pero si alguien quiere hacer una pregunta, bienvenido. No, pues todo ya está resuelto, está bien explicado, y quizás en la segunda edición hacemos un apartado donde aparezcan los comentarios analíticos, críticos y propositivos de estos tres grandes comentaristas que apreciamos, leemos y que queremos que sigan contribuyendo con sus ideas a la renovación, refundación, no solo de Jalisco, sino de este país. Pues buenas noches, queridas amigas y queridos amigos. La Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, agradece su presencia en este evento y los invitamos a un cóctel en mérito de la presentación de nuestro libro. Muchas gracias y muy buenas noches.